CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Esto ha sido como un mantra, fin a la selección, al lucro, al copago. Un mantra que se ha repetido una y otra vez. Y a lo mejor tanto de invocar esto, en principio se terminó ya en la Cámara de Diputados, bien en el Senado. Más allá de que la sanción al lucro sea administrativa, o sea con multas, o sea con cárcel, bueno, ahí está. Quien ha impulsado notablemente esta y otras reformas es Mario Ainsworth, presidente de la Fundación 2020. Y me llama la atención, porque hay acá una carta, un artículo, una columna. Es una columna donde dice cautela. ¿Cómo cautela? ¿Por qué cautela? Si esto es lo que quiere, pero ¿por qué cautela? ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tomás. ¿Por qué cautela? Primero que nada, solo una breve aclaración. ¿Desde dónde estoy hablando? Estoy hablando desde la Fundación Educación 2020, que es absoluta y totalmente independiente. Y lo digo esto porque hay gente que dice que somos unos monstruos reaccionarios. ¿De veras? No, parlamentarios que lo dicen. ¿Quiénes? No voy a entrar en nombres, pero... ¿De qué sector? De la nueva mayoría, ¿no? Y otros que dicen que nosotros estamos sentados al lado de la oficina en el Ministerio de Educación diseñando la estatización de la educación chilena. Entonces, somos una fundación independiente, a veces estamos de acuerdo con los gobiernos, a veces en desacuerdo, cuando estamos de acuerdo apoyamos y cuando no comentamos, y en este caso lo que estamos haciendo respecto a la ley que salió de la Cámara es una nota de cautela. Pero a ver, coloquémonos en lugar. ¿Fundación Educación 2020 está en contra del lucro? No. A ver, sí, vamos en contra. Sí, están en contra del lucro. Aclarémoslo. Nosotros hemos postulado 33 cambios a la educación escolar, dentro de los cuales está el fin del lucro, el fin del copago y el fin de la selección. Por eso digo, ¿desde qué lugar habla? ¿Desde qué lugar hablo? Un pequeño recordatorio a los que nos escuchan. Nosotros, cuando salió este proyecto de ley, en mayo, publicamos una columna, también fue bastante comentada, cuyo título era El orden de los factores sí altera el producto, en el cual dijimos, nosotros participamos en el programa de gobierno se parece mucho a los planteamientos de Educación 2020, pero no nos parecía que había que comenzar por aquí, que nos parecía que había que comenzar por la carrera docente, que había que comenzar por el fortalecimiento de la educación pública, y que algunos de los contenidos del proyecto de ley no nos parecía que estaban bien formulados. Eso lo dijimos en mayo, ¿no? O sea que no estoy ahora diciendo algo que es sacar un conejo del sombrero, sino que hemos sido bien consistentes desde mayo hasta hoy en lo que estamos diciendo. Se dice acá, el proyecto aprobado modificará la vida de 4 millones de alumnos, 6 millones de apoderados, 200.000 profesores, 4.000 sostenedores particulares subvencionados, 5.000 escuelas públicas. Cualquier error en un artículo de esta ley puede ocasionar complicaciones difícilmente reversibles, o sea que pueden ser como definitivas. Sí, señor. De ahí nuestro llamado a la cautela. Sí, señor. ¿Cuáles son los peligros? Te los puedo explicar. Pero, si me permites un minuto antes. Sí. La tendencia internacional, Tomás, es cada vez más en China, en Nueva Zelanda, en los países de la OECD, a experimentar con cambios en política gradualmente. Y cuando los cambios en política son muy radicales, se van haciendo de a poco, se van midiendo las consecuencias y después se va afinando la puntería. En este sentido es el llamado básico a la cautela. Ahora, en el caso de esta ley, por ejemplo, voy a tomar el fin del lucro. Estamos de acuerdo con el fin del lucro, te lo vuelvo a repetir, ¿no? Hay una serie de cláusulas que al vapor y al fragor, ¿no es cierto?, de las discusiones de la Cámara se establecen de cómo terminar con el lucro, ¿no? Y en qué ritmo. Que si la compra, que si los arriendos, que si la tasa del avalúo, que el tanto por ciento, que el cuánto por ciento, ¿no? Nunca hemos visto cálculos sobre la mesa, ¿no?, de que si estas condiciones de término del fin del lucro son o no razonables para los sostenedores. No las hemos visto. ¿Ok? Nosotros siempre hemos dicho que los sostenedores estaban haciendo lo que la ley les permite y que tienen que recibir una razonable compensación por transformarse de colegios con fines de lucro en sin fines de lucro.
Si nosotros no sabemos si como resultado de esto van a ver en la exageración psicótica que algunos plantean un 70% de cierre de escuelas que lo transmiten por la radio, que es una locura, mentirosa, ¿no? O si van a cerrar 5 escuelas, en realidad no se sabe. Por lo tanto, aquí lo que estamos pidiendo es algo muy simple, y se lo pido al gobierno, se lo pido aquí en cámara. ¿Dónde puedo mirar a la cámara? No, se lo pido a la cámara. Por favor, al Senado lleven una muestra aleatoria de 200 sostenedores que pongan cuánto es lo que invirtieron, en cuánto están endeudados, si tienen arriendo, si no tienen arriendo, las tasaciones, y que se presente al Senado las cifras de los escenarios distintos, de manera que esto deje de ser esta entelequia de que van a cerrar todos, como andan amenazando algunas campañas del terror, que es una campaña del terror, porque claramente no es eso, o si van a cerrar 5 colegios. Pero si no se sabe, a lo mejor es 70%. No, por eso, lo que te quiero decir es que... A lo mejor no es campaña del terror, a lo mejor es... No, lo que te quiero decir es que hay una combinación. Aquí todos se desquiciaron, todos están desquiciados. Algunos sostenedores están desquiciados por las campañas del terror que hacen algunos parlamentarios, otros, ¿no es cierto?, andan desquiciados para el otro lado, quieren meter a la cárcel a todo el mundo. O sea, aquí la cosa ya se polarizó. Nosotros estamos diciendo, señores, tranquilen, John Wayne, pónganos las cifras de una muestra aleatoria de 200 sostenedores, díganos cuánto les correspondería el pago, veamos si esas son condiciones razonables, ¿no es cierto? Y que el Senado pueda terminar de afinar las cláusulas de manera razonable. Pero yo no entiendo, hay 4.000 sostenedores, ¿no es cierto? Más o menos, sí, particulares con fines de lucro. Usted dice, hagamos una muestra de 200. 200, casi 300. Sí, está bien. Una muestra aleatoria. Pero no entiendo, de verdad, que cuando el proyecto se presentó, que hay que presentar los fundamentos ante los parlamentarios, no se haya explicado esto. Nosotros no hemos visto datos ni cifras que avalen que las fórmulas concretas que están puestas en el proyecto de ley, que si se paga en 25 años, que si en esto, que si en lo otro, que si el avalúo, el lanzo... Nosotros por lo menos no hemos tenido acceso a esos datos y creo que sería bueno que los tenga todo el país. Cuando usted habla con los parlamentarios... No los hemos visto. Pero cuando le preguntan a los parlamentarios... No creo que se hayan presentado estas muestras. ¿Usted ha hablado con los parlamentarios de esto? Así es. ¿Y no sabemos, no se conoce. Se está legislando, Tomás, se está legislando al vapor de la contienda política. Nosotros queremos legislación basada en evidencia. Y vuelvo a insistirlo, creemos que es sano terminar con la mercantilización de la educación porque es intrínsecamente segregadora. Vuelvo a insistirlo, queremos que se termine con el lucro, con el copago y la selección. Pero hagamos las cosas bien. Mario, usted se dice acá en esta columna que la idea es minimizar los casos de los cierres de escuelas. Como lo ha dicho el propio gobierno. Bueno, pero, a ver, como lo ha dicho entonces el gobierno. Van a cerrar escuelas, lo que pasa es que no se sabe cuántas. O sea, a ver, no tenemos idea, estamos navegando a ciegas, Tomás, no tenemos idea. Por un lado, hay campañas del terror desquiciantes, ¿no es cierto?, que van pesando en la mente de algunos sostenedores, ¿no es cierto? Yo he visto unas cartas que sostenedores le mandan a sus apoderados que son de terror y llenas de errores, como por ejemplo andar diciendo que vamos a tener que transformarnos en colegios particulares pagados porque con esta ley nosotros nos vamos a transformar en lo mismo que un administrador del Estado. Mentira. Se van a transformar en colegios sin fines de lucro. De estos hay 1.300 colegios sin fines de lucro en Chile y que tienen todas las libertades para manejar sus asuntos completamente, ¿no es cierto? Pero se genera la campaña del terror. Entonces estamos legislando un poco al vapor, estamos diciendo no cuesta nada que estos números y cifras en una muestra aleatoria se le presenten al Senado y que legislemos y que veamos la realidad. Hubo errores del gobierno cuando, por ejemplo, no sé, había colegios que tenían un copago importante y por lo tanto se dijo en un principio que el copago iba a ser mucho menor y los dejaron una especie de mundo... Sí, señor, ese fue un error y fue un error que nosotros fuimos a decirlo a la Cámara de Diputados en junio. Fuimos convocados a la Cámara, dijimos que ese era un error, propusimos que se fuera disminuyendo el copago hasta que todos los colegios terminaran recibiendo lo mismo que antes, y esa fue una indicación, y me siento orgulloso de decirlo que fue aceptado. ¿Por qué unos errores tan básicos, tan evidentes? No me meto a discutir de dónde se meten y dónde surgen esos errores. El fin del copago, a propósito. Vamos al fin del copago. ¿Qué va a pasar con el fin del copago? También tenemos preocupaciones. ¿Por qué? Por eso queremos la cautela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien se emocionó con que hay que terminar rápido con el copago, ¿no es cierto? Creemos que hay que terminar con el copago. Vuelvo a insistirlo.
pero se está diciendo que se va a terminar 1 o 2 años después de que se apruebe la ley, en el sentido del inicio del fin del copago. Esto significa que en un periodo relativamente corto de tiempo, por ahí por el 2016, todos los colegios que cobran copagos menores a 25.000 pesos van a poder ofrecer gratuidad, lo cual debe tener a muchos muy contentos. Colegios particulares subvencionados que van a decir, venid a mí, antes yo tenía que cobrarte un copago, ahora, ¿no es cierto?, venga gratis. La educación pública, después de 30 años de demolición, no está en condiciones de competir adecuadamente por matrícula. Podríamos terminar perdiendo a lo mejor 50, 100, 150 mil alumnos más que migrarían ante esta nueva oferta. O sea, una mayor crisis de la educación pública. Entonces, para nosotros el copago, el fin del copago es un bien deseable, pero el rescatar la educación pública, que va a tomar 3, 4 años en rescatarse, si es que se hace todo bien, no queremos que en el camino se nos muera el enfermo. Por lo tanto, ¿qué costaría? Decimos nosotros, y es lo que estamos planteando y lo que espero que si nos invitan al Senado vayamos a decir. Señores, ¿por qué no gradualizamos el inicio del fin del copago? Aumenten la subvención de clase media, como así se le ha dado en llamar, no en 20.000 pesos, sino que en 7.000 pesos, midamos lo que pasa, como se hace en los países avanzados, veamos cuál es el impacto que eso tiene en las escuelas públicas, y el siguiente año midamos, ¿no es cierto?, y aumentemos en otros 7.000 pesos la subvención de gratuidad. Así es como se hace la política pública en los países modernos, no se hace al vapor de la pelea política en el Congreso. Por lo tanto, si hemos tenido copago, Tomás, desde el 93 a full, gracias a la concertación de Partidos por la Democracia, ¿cuántos años? Son 21 años. Perfectamente yo me puedo esperar 2, 3, 4 años más si es que voy a asegurar el bien público, que es rescatar la educación pública, que es el principal elemento, una buena educación pública, para no segregar en una sociedad. ¿Y usted cree que la bancada estudiantil estará de acuerdo con esto? No tengo la menor idea. ¿Han hablado con ellos? No hemos hablado últimamente con ellos. Pero lo que quiero que me desafíen, si es que estamos errados, es a que me digan, no, Mario, tenemos todos los cálculos hechos y no va a haber pérdida de matrícula en la educación pública. Si me demuestran con evidencia y con datos que no va a haber pérdida de matrícula en la educación pública, que ya se está perdiendo a razón promedio de 60.000 por año. Sin esto, entonces, cuando me lo demuestren, yo digo, entonces la evidencia es correcta. Lo que pido y le pido al país es que no legislemos al vapor. Y lo mismo te puedo decir en el tema de la selección. Y en cuanto otro tema donde también hay que tener cautela, y estamos de acuerdo con el fin de la selección. ¿Entiéndeme? O sea, no estamos diciendo estas cosas para parar, ¿no es cierto?, para trancar. No estamos diciendo esto. Hay que terminar con la selección en educación media. Yes. Y así lo dijimos nosotros en abril del 2013, antes siquiera que se publicara el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Pero lo que está diciendo el proyecto de ley hoy día es que de un año para el otro, los 700 liceos más o menos que hay, que hoy día seleccionan, salvo los emblemáticos. Por eso, pero dejemos por un momento fuera de tomar los emblemáticos. Hablemos de lo que realmente importa, que es la gran mayoría de los liceos públicos y privados que hoy día seleccionan en Chile, por notas, por examen de admisión, etcétera. Esos profesores están acostumbrados a enseñarle a tripulaciones no seleccionadas. No tienen las herramientas ni las técnicas para enseñarle a una tripulación de chiquillos más mixtas, que es lo que debe ser. ¿Por qué tenemos que hacerlo rápido? ¿Por qué no gradualizar la aplicación de la ley? ¿Qué podría ocurrir? Primero que nada, que haya trastorno en 700 liceos, enojo de profesores. ¿Para qué necesitamos enojos de profesores cuando a la vez vamos a tener a lo mejor problemas con la educación pública y a la vez con el fin del lucro? ¿Se lo han dicho profesores a usted? ¿Son profesores los que le han dicho? Sí, por supuesto que sí. Están preocupados de decir, oye, pero ¿cómo si nosotros, no? Le enseñamos a puro buenos alumnos, cosa que es un desquiciamiento nacional. O sea, el sistema que tenemos en Chile es psicótico. Pero yo entiendo que deben haber en 700 liceos del orden de 14.000 profesores, ¿no? Si no me fallan las matemáticas, ¿no? O más, que lo único que saben es enseñarle a niños
que han pasado por un proceso de selección. En Finlandia pasaron por las mismas broncas que hemos tenido acá y fueron más virulentas. La pelea entre la izquierda y la derecha en Finlandia hace 30, 40 años atrás por estas mismas cosas fue aún más virulenta que acá. Pero decidieron transitar al fin de las elecciones más de 5 años. ¿Por qué habrá sido? Tomás, en definitiva, lo que te quiero decir, y está dicho en esta columna que salió en Voces de la Tercera ayer, ¿no es cierto? Tenemos un país que creó una cultura en que se cree, cosa que no pasa en ningún país avanzado, que el buen colegio es el colegio que segrega y que selecciona. Ese es el buen colegio. Cuando los datos dicen que no agregan ningún valor adicional. Pero ese cambio cultural no lo vamos a lograr por legislación de un año para el otro. No sé si me explico. Entonces, por favor, sin prisa pero sin pausa, hagamos las cosas bien, hagámoslas como debe de ser y asegurémonos que sea una reforma que no tenga tropiezos y que no dure 40 años. ¿Puede convertirse en una especie de Transantiago este asunto? No quiero usar esa palabra porque está cargada de todo tipo de malas, pero aquí se están advirtiendo lo que se puede cosas. Transformar porque es en el Transantiago se advirtieron por algunos y no le hicieron caso. Aquí se están advirtiendo cosas. Estamos advirtiendo y estamos saliendo a advertirlo. Nosotros advertimos de estas cosas en mayo. Las advertimos en privado, las advertimos en columnas en público. Después se armó en la Cámara de Diputados una tole-tole como tú y yo hemos visto, los apoderados, campañas del terror. O sea, ya llegó un momento en que nadie escuchó a nadie, porque nadie escuchó a nadie en la Cámara. Nadie escuchó a nadie. Por lo tanto, lo que decidimos es, mira, ¿sabes qué más? Esperemos a que pase esto, veamos cómo sale el proyecto de ley de la Cámara y ahora comencemos nuevamente a intentar, como siempre hemos sido persistentes, a decir las cosas para que se hagan bien. Valentina Quiroga, Educación 2020. Ex Educación 2020. Pero llegó ahí por haber estado en Educación 2020. Llegó ahí por ser una mujer extraordinariamente capaz, por ser la persona que colaboró con Michelle Bachelet en la redacción del programa de gobierno con el cual estamos 100% de acuerdo. Sin embargo, ella dejó de ser Educación 2020 y decir que el gobierno es Educación 2020 sería tan absurdo como decir que porque Nicolás Izaguirre es del PPD, es el PPD el que está haciendo la reforma educativa. No es tema para nosotros. No hay diálogo. Oye, nos queremos, hemos estado en muchas reuniones, pero no tenemos diálogo, no solo con Valentina. En los últimos 4 meses no hemos tenido diálogo de política educativa con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? No, señor. ¿Por qué lo han dejado de lado? Están en su prerrogativa, están en su derecho a hacerlo. No tenemos ninguna crítica al respecto. Nuestro trabajo es en el Congreso. Pero en el Congreso también ahora, si nos llaman para conversar sobre el proyecto de ley de lucro, copago y selección, encantados vamos mañana, pero no nos han llamado. No nos llamaron ni cuando lo estaban diseñando, ni durante la tramitación. Ya. Encantados, nosotros no tenemos problema, somos independientes, tranquileños muy. El ministro Izaguirre no los llama. No. En el Congreso nadie los escucha. En el Congreso fuimos, pero parece que no. Planteamos las cosas, se nos escuchó, ¿ah? Hay 2 cosas que se nos escucharon de las distintas preocupaciones. Una fue esto de que el copago no podía cortarse en un determinado nivel, así que agradezcanos lo que corresponde. La otra, que estamos muy orgullosos de haber planteado y se aceptó y se quedó en la ley y la felicitamos, es el hecho de que ahora tiene que haber transparencia financiera activa en el sistema escolar. Activa, como se hace en los países avanzados. Antes era una transparencia pasiva, de que tiene que poner sus datos financieros en el Ministerio de Educación y que uno si quiere tiene que empezar a buscarlo. No, señor. En su sitio web me pone todos sus ingresos, todos sus egresos, sus transacciones con entes relacionadas, con proveedores, los sueldos de los administradores, póngamelo todito. Esto no es estatismo, Tomás, así se hace en Estados Unidos. Tú te puedes meter hoy día en un sitio web de Estados Unidos y ver en las escuelas públicas y en las escuelas charter privadas todas las finanzas de esa escuela, los currículums de los profesores, todo lo puedes ver en un sitio web y estamos orgullosos de haber planteado eso en el Congreso y que nos hayan escuchado. Pero en el resto no nos han escuchado. Mira, en el resto lo que pasa es que las fórmulas del fin del lucro, siento yo que son fórmulas que se han hecho. Ya, te doy que te pago un 11% de la luz. No, pero entonces dame un 13%. Pero no, házmelo a 20 años. No, pero a 25. Así como una especie de. ¿No?
Lo que queremos son datos. Usted ha dicho, Mario, que aquí había un gran problema comunicacional en la reforma. Yo leo a la estrategia comunicacional de la reforma, no le pongo un 0, le pongo un -2. Así dije en mayo, y quedaron furiosos conmigo en el gobierno, pero uno dice lo que le parece. Pero después ahora, hace unos días dice la falencia central que tiene esta reforma es comunicacional. O sea, lo vuelve a reiterar. ¿Cuándo lo dije eso? No, eso es de mayo. Eso es de mayo. Ahora, debo reconocerle al gobierno. No, perdón, es de junio. Bueno, junio, perdón. Ese es de junio. Tiene razón. ¿No? Ese es junio. Julio, y agosto, ahora debo decir, me dice que también hay falencia constitucional cuando hablan todos y algunos dicen que van a cerrar el 70, hay un problema comunicacional ahí. Debo decir que en mayo, cuando se lanzó este proyecto de ley, y creo que ha sido reconocido hasta por el propio ministro, hubo lo que uno podría llamar condoros comunicacionales, ¿no es cierto?, que no ayudaron ¿no? Y que le dieron municiones a los terroristas, digamos, ¿no? Hoy día yo encuentro que el discurso del ministro ha mejorado notablemente, ¿no? Ha pacificado los ánimos, yo no veo en ninguno de sus discursos. Sin embargo, yo creo que el gobierno no ha sabido explicarle a los apoderados hasta el día de hoy. Cuando salen estas cartas con campañas del terror diciendo que la administración de los colegios va a ser igual a la del Estado y municipalizada y los administradores no van a poder hacer nada, y por eso el gobierno por lo menos no ha sabido salir a explicar, mira, cuáles son las consecuencias concretas para un colegio que transita del ¿Cómo lo va a explicar si a usted no le explican todas las dudas que tiene? Bueno, ¿Qué van a explicar? Si usted aquí plantea unas dudas gigantescas, ¿qué va a explicar? Perdón, este no es un problema comunicacional, es un problema que no se ha resuelto algunas cosas. En una nota optimista. Ya lo dijimos en mayo, nos hubiera gustado que se hubiera comenzado por carrera docente, educación pública, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor de cabeza. Se le hubieran quitado con esto muchos argumentos a los terroristas, digamos, ¿no? Porque son terroristas. Sin embargo, yo lo que espero es que a la brevedad posible, una vez que se apruebe esta ley, con estas morigeraciones, gradualizaciones, objetivizaciones, es que empecemos a discutir lo más central que es carrera docente, que empecemos a discutir cómo se va a fortalecer la educación pública, ¿no? Y que en 2 o 3 años más podamos decir, mira, estos tropiezos del primer semestre primer y segundo semestre del 2014 fueron una piedra en el camino, digamos, pero que en retrospectiva y mirándolo para atrás, esa es nuestra esperanza. Nosotros queremos que esta reforma se haga. Queremos que todo lo que está en el plan de gobierno de Michelle Bachelet se haga. Eso quiero decírselo a todo el mundo y que quede muy claro. Pero queremos que se haga bien. Gracias, Mario. Gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. Mario Weisbluth es el presidente de la Fundación Educación 2020, que nos acompañó esta noche. Hacemos un alto porque más adelante está Fernando Atria. Va a estar con nosotros, es el autor de un libro, Derechos Sociales y Educación, un nuevo paradigma de lo público. Volvemos en un instante. Fernando Atria es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también de la Adolfo Ibáñez. Hace el curso de Introducción al Derecho, de Derecho Civil. Es doctor de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Ha escrito varios libros. Yo diría que hay una saga de libros de él y se ha convertido en uno de los, yo diría, pensadores de la nueva mayoría, de los que le han dado densidad ideológica a la nueva mayoría, junto con otros, y que establece la nueva mayoría con la derecha una diferencia sustancial en estos instantes en cuanto a la densidad ideológica. Otra cosa que tenga razón o no tenga razón, usted lo puede criticar o no, pero algo hay ahí. Y este es su último libro, Derechos Sociales y Educación, un nuevo paradigma de lo público, y yo lo recomiendo porque permite entender hacia dónde puede ir o va la nueva mayoría, qué es lo que pretende, por lo menos un sector del socialismo. No sé si de la democracia cristiana, claro. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Tomás. Mercado y derechos sociales, mercado y educación, mercado y vivienda, mercado y salud. Hay una redefinición del mercado y un nuevo paradigma, que es lo que trata el libro. Posiblemente una de las palabras más usadas acá es paradigma, sí, porque es un cambio de paradigma. Y yo tengo la impresión, hablando del punto de vista ideológico, que es la contrarrevolución. Es decir,
Si alguien sostiene, o podría sostener, que la dictadura de Pinochet fue una revolución en el cambio de un paradigma también, un cambio ideológico muy importante en el país, administrado por la Concertación durante cerca de 20 años, lo que se pretende aquí es una contrarrevolución para cambiar el paradigma. ¿Hay algo de eso? Bueno, no sé si contrarrevolución es la palabra, pero paradigma, en el sentido que está usado en el libro, es una palabra que hizo famosa un autor que escribía sobre la evolución de la ciencia, y él hablaba de las revoluciones científicas. Claro, esa es una palabra que está políticamente muy cargada, y uno dice una cosa y después quién sabe cómo lo reportan lo que uno dice, así que yo no la voy a usar, pero lo que la pretensión, por supuesto, es cambiar no solo la manera en que solucionamos los problemas, sino qué es lo que cuenta como un problema y qué es lo que contaría como una solución. Yo creo que eso es lo que está en juego. Y lo que está en juego en el fondo es que se acaba el mercado en que cada persona vela por sus propios intereses, en contraposición con los intereses de otro, un mercado más bien, una relación de orden contractual, a un sistema de cooperación. Eso es más bien lo que se propone con derechos sociales, que enfrenta acá esto, porque una de las críticas es, sí, está bien, establezca una lista de derechos, la Constitución, usted los puede tener. ¿Cómo los cumple si no hay, son bienes escasos? Sí, claro. Y el libro trata justamente de una pregunta que es fundamental. El libro trata habla de los derechos sociales no como si fueran teorías, precisamente, no como enunciados que están en la Constitución, etcétera, sino como lo que le da sentido a determinadas formas institucionales. Entonces hoy día, por ejemplo, estamos discutiendo cuáles tienen que ser las bases de organización del sistema escolar. Y las bases de organización del sistema escolar son distintas si uno piensa la educación como una mercancía, algo que se compra y vende en el mercado, que si uno lo piensa como un derecho social. La cuestión no es la declaración constitucional, esa, por así decirlo, es la guinda de la torta, ¿no? Ese está bien, sería bueno tenerla, pero la cuestión es cómo se organiza la provisión de educación o el sistema educacional, cómo se organiza la provisión de salud, cómo se organiza la seguridad social. Esas son las cuestiones. No se trata de lo que, por lo menos desde mi punto de vista, la cuestión no es abolir el mercado, ¿no? Porque este es un debate que está extraordinariamente cruzado por caricaturas, exageraciones, etcétera. Entonces, yo por lo menos no he escuchado a nadie que diga que hay que abolir el Estado y estatizarlo todo, ¿no? Perdón, abolir el mercado y estatizarlo todo. Lo que se trata es de decir, está bien que haya mercado, pero hay algunas dimensiones de la vida que son distintas de las demás, ¿no? La educación es distinta. Entonces tratemos a la educación de un modo diferenciado. No tiene por qué ser lo que es bueno para distribuir automóviles y bienes inmuebles y tantas otras cosas. No tiene por qué ser también lo que es bueno para la educación. ¿Educación y qué más? Yo sé, el libro trata de educación. ¿Educación y también salud? Bueno, a ver. ¿Educación y también vivienda? Bueno. ¿Educación y...? ¿Cuáles son los espacios? Yo creo que esa es una pregunta que no se puede responder en teoría, porque no es de teorías. Tradicionalmente, los primeros ejemplos son educación y salud, ¿no? Entonces yo creo que no es casual que ahora se esté discutiendo sobre salud de un modo distinto al que se discutía antes. Había un cambio más o menos parecido al que ha habido sobre educación. Entonces yo diría educación y salud son los dos primeros casos. Después la pregunta será, ¿no es parte también del contenido de la ciudadanía? Porque eso es lo que son los derechos sociales. ¿No será parte también el régimen el bienestar en la vejez? Pensiones, seguridad social. Y esto por la vía legalista, obviamente. ¿Qué quiere decir legalista? Por la modificación progresiva de las instituciones. Bueno, ahí hay algo sobre cómo se hace ese cambio. Sí, ahí está, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, es lo que pasa es que hay una referencia a Allende y hay una referencia a lo que algunos decían que había... A la idea de que las instituciones se pueden transformar desde adentro. Y entonces instituciones que nacen para algo pueden evolucionar o ser transformadas en un sentido distinto. Y se habla de una pedagogía lenta. Claro. O sea, un convencimiento lento. Bueno, al final eso es... que convencimiento no, significa... Porque pedagogía es enseñar y persuadir al final. Bueno, enseñar y aprender, diría yo. Fíjate tú, todo lo que se discutió para erradicar del Código Civil, abrogar la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, que estuvo vigente por 150 años. Y se discutió mucho, y hubo mucha oposición. ¿Quién se acuerda ahora? O hace 10 años, esto se derogó el 97, ¿no? ¿Quién se acordaba el 2000? ¿Quién estaba discutiendo en el 2000 si se convenía o no
restablecer la categoría de hijo ilegítimo. ¿Dónde están hoy los que se opusieron con dientes y uñas a que se introdujera el divorcio vincular? Está bien, debe haber alguna universidad donde habrá alguien que diría, ojalá volviera a ser el matrimonio indisoluble. Pero yo nadie seriamente hoy día cree que habría que volver atrás en eso. O sea, esos son casos de aprendizaje. Fíjate tú, se trata de reformas que se habían hecho sentir muchas décadas antes de haber sido dictadas, ¿no? La idea, esto de las nulidades matrimoniales, que era el equivalente funcional, la solución para el divorcio, viene desde mediados del siglo XX. Entonces se habían hecho sentir décadas antes. Fueron extraordinariamente controvertidas. Hubo mucha oposición. Al final lograron pasarse y poco tiempo después desaparecen. Eso es pedagogía. Viviendo bajo las nuevas reglas uno aprende que después de todo las nuevas reglas son más humanas. Y si bajo el concepto de, está bien, lo puede aceptar o no, de contrarrevolución, está bien, cambio de paradigma. O de un nuevo cambio de paradigma. Nuevo cambio. ¿Usted está dispuesto a que haya otro cambio de paradigma que destruya este? Bueno, ¿cómo yo podría responder esa pregunta? Lo que yo tendría que decir es, a mí me parece que entender ciertas dimensiones del bienestar de cada uno como responsabilidad de todos, educación, salud, etcétera, es una manera más humana de organizar la convivencia. Sí, y entonces, claro, yo haré lo posible, actuaré en la medida en que yo pueda actuar, escribiré libros, vendré entrevistas y diré, esta es una manera más humana, ¿no cree usted también que lo es? Otros pensarán lo contrario, y eso es parte del juego político, ¿no? O sea, yo esperaría, si después de esto hubiera una nueva contrarrevolución neoliberal, yo lo lamentaría, y yo haría lo posible para que no ocurriera, por supuesto. Igualdad, porque, a ver, está el principio también de la igualdad. ¿Qué significa la igualdad bajo este nuevo paradigma? Sí, yo creo que esa es una pregunta bien interesante, porque se toma como si la igualdad fuera la cosa más importante. Y yo creo que, claro, en algún sentido, eso no es completamente equivocado. Pero yo creo que uno puede ser más fino. Fíjate tú, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se introdujo la cédula única? La lógica de la cédula única, que acabó con el cohecho, ¿no? Con la compra y venta de votos. No ha acabado con el financiamiento de campaña, eso lo sabemos, ese es otro problema. Pero la compra y venta de votos fue excluida porque se hizo, no porque se predicó en contra de ella, ni porque se declaró ilícita, porque era ilícita. Se acabó porque se hizo materialmente imposible. La cédula era única, entonces no había cómo verificar que el voto comprado había sido efectivamente. Pero la lógica de eso es, en el momento de votar, somos todos iguales. Porque es un momento de ciudadanía, ¿no? En tantos ciudadanos, cuando entramos a la Cámara Secreta, todos tenemos la misma influencia política, y la influencia política es un voto. Entonces yo, más que en términos de igualdad, aunque lo podríamos poner en esos términos, yo preferiría decirlo, es un problema de ciudadanía. Cuando hay algo que se estructura conforme a la lógica de ciudadanía, entonces eso lleva implícito que somos todos iguales, porque somos todos ciudadanos. Entonces, si votar es un derecho ciudadano, bueno, eso excluye el mercado, no se pueden comprar y vender votos, porque eso significaría que el que puede comprar votos tiene más votos. Y entonces la cédula única, ¿no? Y entonces la pregunta hoy día es la educación algo análogo? Debe ser tratado de la misma manera, de modo que, por lo menos la pretensión debe ser que la educación que cada uno reciba sea una educación que tiende a abrir iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad, porque es un derecho que viene por ser ciudadanos, no por el origen que yo tengo. Tratar la educación como un derecho implica descomodificarla, removerla del mercado. Y se dice en el libro que esto es compatible con el reconocimiento de algunas desigualdades. Debe haber un reconocimiento de la igualdad de todos, ¿cierto? Eso dice. Si se establece un sistema estatal o público, pero administrado por el Estado, eso significa que, y todos son iguales, igual trato, eso significa que para algunos subiría su estándar educacional y para otros bajaría. ¿Esto es aceptable? A ver, vamos por partes, porque primero que nada, no es necesario que haya un sistema estatal y público para tratar a la educación como un derecho social. Claro, esa es una cuestión. Haber organizaciones privadas sin fines de lucro, bueno, a lo mejor. El sistema educacional como quedaría después de la reforma que se está tramitando hoy día, en que está protegida la iniciativa privada, la posibilidad de proyectos educativos privados. Sin fines de lucro. Que no se ofrecen en las condiciones del mercado, sin fines de lucro, sin selección y sin cobro privado, ¿no? Entonces, eso es perfectamente posible. Así funcionó en los hechos la educación particular en Chile hasta la introducción del financiamiento compartido en 1988, no antes, y en realidad 1993. No podían cobrar nada, o sea, eliminar el copago, en fin.
Entonces, lo primero es que que la educación se provea, se entienda como derecho social, no exige que sea de provisión estatal. Está bien, esa es la solución a la cual varios países europeos han llegado. En la medida en que es derecho social, tiene que ser estatal. Pero no es la solución que se está buscando hoy día, como lo prueba el proyecto que se votó anteayer. Segundo, se trata de que todos tienen derecho a igual educación. Y eso hoy día suena bien poco atractivo, porque la imagen que uno tiene cuando uno dice, o que a alguien se le crea, cuando uno dice igual educación, es que todos los niños van a estar todos ordenaditos en una sala, en miles de salas en Chile, que son todas iguales, que son todas grises, con tonalidades tipo Alemania democrática, digamos, ¿no? Y que a la misma hora van a tener la misma clase de historia. No, eso no quiere decir. La lógica es, todos tienen una educación, todos tienen el mismo derecho a una educación que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. De eso se trata, oportunidades, posibilidades. No hay, porque es inhumano que las posibilidades de desarrollo de la personalidad de un niño dependan de la familia en que nació. Si la pregunta es, entonces, no es que eso sea bueno o malo, digamos que sea bueno. Digámoslo, es bueno. Ya concedido ese paso, lo que uno tiene que decir, no tiene sentido organizar la educación como mercado. Porque el mercado para lo que sirve es para diferenciar. Si damos ese paso, significa que algunos tendrían que, como costo, bajar su nivel, otros subir su nivel, porque en este igual trato, posiblemente hay algunos que tengan que bajar su nivel. Es decir, yo diría, la lógica como costo. La lógica es... la educación que se ofrece tiene que ser una educación que esté abierta a todos. Si eso puede significar, si hay proyectos educativos que tienen como condición de existencia el hecho de que no estén abiertos a todos, entonces son proyectos educativos que son incompatibles con esto. Fernando, en una parte del libro se dice, y lo busco a ver si lo encuentro en medio de todo este libro subrayado que tengo acá, es que lo deseable, y esto no se logra solamente porque hay poderes fácticos, podríamos decir, lo deseable es que incluso no exista educación particular privada. Eso sería lo ideal. Se eliminan los colegios particulares privados que tienen fines de lucro. No, se elimina, o sea, lo que estamos hablando ahí es del pago privado, ¿no? Por eso se eliminaría. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, piensa tú, permíteme una pequeña introducción a la respuesta. Sí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a la lógica de los derechos sociales, porque como estábamos hablando de la pedagogía lenta, hasta que consiste en vivir bajo ciertas formas de vida, bueno, esta es una forma de vida que es completamente ajena. Todo está convertido en mercancía en el mercado. Yo diría que hay solo una esfera en la cual no hay mercado, que es la distribución de los órganos humanos para trasplantes. Fíjate tú, ahí los más ricos, por ser más ricos, no tienen derecho a más facilidad para obtener un riñón. Eso se distribuye conforme a la necesidad, no conforme a la capacidad de pago. No se pueden comprar y vender. Que es una manera mucho más humana, diría yo, de distribuir órganos humanos, porque si no tendríamos que los ricos andarían comprando. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la educación no es así? Yo no he escuchado a nadie que diga, me parece bien que las oportunidades de vida de un niño dependan de la familia en que nació. Yo he escuchado, todos los que hablan de esto, dicen, lo que se debe buscar, la pretensión, es independizar todo lo que sea posible, las posibilidades, la educación y las posibilidades de desarrollo de la personalidad que abre la educación, del origen. Y entonces, claro, si nos tomamos en serio eso, bueno, ¿por qué es razonable que unos se puedan pagar privadamente su educación? ¿Qué es lo que están comprando? Después van a decir, compitamos, y según cómo resultemos en la competencia, se distribuirán otras oportunidades. ¿Qué se le puede decir a un padre que se esfuerza por el hijo? Porque uno escucha decir, yo lo único que le quiero entregar a mi hijo es la mejor educación posible y por eso me esfuerzo. ¿Qué se le dice a un padre que dice, no quiero tener la calidad de vida que tienen otros? Por los hijos. Yo me voy a esforzar por los hijos. Y después se le dice, no, usted eso no lo puede hacer. No compre educación, no lo puede hacer. Eso... ¿Qué no puede hacer? Puede comprar, porque puede vivir educación con su hijo, puede educar a su hijo, pero no puede comprar educación, no puede tener los profesores. Bueno, así como tampoco le va a poder comprar un riñón a su hijo, y ahí se puede morir el hijo, ya, tampoco le va a poder comprar un riñón a su hijo. Educación? Bueno, porque el riñón
es un órgano humano, pero la educación, es decir, que un padre pero no ¿por qué puede... no le puede comprar un riñón a su hijo? Si tiene el dinero. Y él puede decir, yo trabajé y me deslomé para tener porque está fuera del comercio, hay cosas que están fuera del comercio. Es que ese es el punto. Y la educación entonces tendría que estar fuera siempre del fuera del comercio. Fuera del comercio. ¿Y qué pasa si el padre llega y contrata profesores particulares y los lleva a la casa? ¿También estaría fuera del comercio? No, porque lo que estamos discutiendo, es decir, de lo que se trata es cómo organizamos el sistema educacional. ¿Para qué está organizado el sistema educacional? El sistema educacional puede estar organizado como el sistema educacional que hoy día tenemos para maximizar la conexión, el vínculo entre el origen y el resultado, porque para eso está eso es lo que hace el mercado, o puede estar diseñado para neutralizarlo y disminuirlo, de modo tal que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. La pregunta es sobre el diseño del sistema educacional. Ahora, la cuestión no es, porque en política la cuestión nunca es así, nunca es que hay una cosa que es importante y estamos dispuestos a perseguirla con sacrificio de todo lo demás en todas las circunstancias. No, por supuesto que no. Entonces, que los padres puedan, no sé, otras cosas que yo he escuchado, ¿no? Podrán leerles los padres a sus hijos porque eso los estimula. Por supuesto que sí, lo pueden. Le pueden contratar sus clases de piano, lo pueden mandar a pasear por Europa. Pero no les puede tener un colegio particular privado que tenga fines de lucro. No, porque eso es lo que la ley llama educación formal. El sistema educacional responde a un criterio distinto. ¿Por qué 100 países? Francia tiene colegios privados, pocos, pero los tiene. Italia también los tiene. Suiza los tiene en mucho mayor cantidad. ¿Todos esos países están equivocados? No están equivocados. Lo que pasa es que en el mundo la cuestión nunca es blanco o negro. Por supuesto que si tú me preguntas, porque el libro lo que intenta mostrar un argumento, ¿no? El argumento, en rigor, llevaría hasta el final. Ahora, en las circunstancias, es razonable pretender llegar lo más rápido posible y a cualquier precio que sea hasta el final, y la respuesta probablemente es no, porque así funciona la política. Pero por una razón táctica, bueno, no ideológica. Táctica, ¿qué quiere decir táctica? No es una razón puramente que hay otros poderes, que hay otras no es una razón puramente estratégica, es una razón que tiene que ver con el hecho de que la política supone, pedagogía lenta, supone que vamos a ir aprendiendo. Y entonces a lo mejor vamos a llegar a un momento en que el hecho de que se pueda pagar por educación, incluso en algunos pocos casos, nos va a parecer obviamente injustificado. Ahora no, ahora nos parece lo más normal que hay. Entonces yo pensaría que poner ese tema en el centro del debate hoy día sería un error. ¿No? Hay que avanzar en lo que se puede avanzar. Es importante saber hacia dónde se va también. O sea, no es un error saber hasta dónde se quiere llegar. No, porque, a ver, espérame. Lo que pasa es que se quiere llegar. Esa es la lógica del argumento. La lógica del argumento llega hasta allá. La acción política es una acción que tiene que tomar en cuenta de que yo vivo con otros que no están de acuerdo conmigo. Y entonces eso no es solamente una cuestión táctica, ¿no? Es una cuestión de reconocimiento del otro. Entonces habrá que ir avanzando en la medida en que esto se vaya afirmando a sí mismo. En Francia, donde mayoritariamente la educación es estatal, sin embargo, claro, no todos los colegios tienen la misma calidad, aunque son los mismos programas, bueno, todos sabemos. Y resulta que en determinados barrios de París la propiedad es más cara que en otros. Sí. ¿Por qué? Porque tienen vinculados a buenos colegios. Y así se reintroduce la segregación. Claro que sí. Efectivamente, porque el colegio público es mejor que el otro, igual está operando el mercado. Porque los que tienen menos recursos no pueden ir a ese barrio. Lo que uno tiene que entender es que en el caso de la educación, y yo creo que esto distingue educación de otros casos como el de salud, en el caso de la educación, el que está mejor que el otro mejora por la vía de juntarse con los que son como él y separarse de los que están peor. O sea, en la medida en que el que está mejor se puede separar del que está peor, le va a convenir al que está mejor separarse. Entonces va a haber un sistema educacional, tiene que tener de alguna manera, si creemos que la segregación es un problema, que yo supongo que a estas alturas, no siempre, antes no era tan obvio, pero por lo menos supongo que a estas alturas podemos estar de acuerdo que la segregación es un problema. Entonces tenemos... Una segregación creciente. Bueno, creciente precisamente, porque es una segregación empujada por esta tendencia. Tenemos que pensar desde la óptica de lo que va en el interés de todos, no en el interés de esos padres que quieren segregarse. Yo entiendo que quieran segregarse, porque les conviene. Le conviene a ellos y a sus hijos. Pero desde el punto de vista del sistema educacional completo, la pregunta es cómo podemos hacer un sistema que sea armónico y que mire a los intereses de todos. Ahora, lo que yo diría es, por supuesto que si uno vincula la escuela a la digamos, territorialmente, si uno distribuye territorialmente estudiantes, se va a producir lo que pasa, tú me dices que pasa en Francia, también pasa en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Ahora,
Si uno lo organiza como un mercado, eso es chipe libre, o sea, eso es fomentar la segregación, ¿no? Que es la situación en la cual estamos hoy día. Es un sistema que es enteramente indiferente al hecho de que va a haber, que cada uno va a recibir la educación que su dinero puede comprar, ni un peso más arriba ni un peso más abajo. Entonces, cuando uno tiene esa orientación, la pregunta es, bueno, sobre todo en una ciudad segregada como Santiago, una solución territorial también sería problemática. Por eso yo creo que una regla como la que está en el proyecto, que es básicamente libertad de elección para los padres, pero sin libertad para los sostenedores de excluir, es una regla más adecuada. En el libro se cita a José Joaquín Brunner, que dice que en Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Japón, Corea, qué sé yo, universidades estatales cobran arancel al mismo tiempo que vos. Y se da una explicación acá que dice, claro, pero resulta que aquí se están ignorando las demás diferencias entre las tradiciones e instituciones de esas otras partes y las nuestras. O sea, que es un problema de tradiciones de otros lugares. O sea, de dónde viene uno y hacia dónde va. Exactamente. O sea, no es lo mismo en el contexto de un sistema como el sueco, que trata la educación como un derecho social, introducir en ciertos casos educación con fines de lucro. No es lo mismo que la situación chilena, en que tenemos educación con fines de lucro por defecto para todo el sistema particular. Pero que hay tradiciones. ¿No forma parte de la tradición chilena que haya colegios particulares privados con fines de lucro? Bueno, por eso hoy día esa no es una... particulares pagados. Particulares pagados, sí. Porque en general los particulares pagados son menos con fines de lucro, que los colegios más de élite son sin fines de lucro. Eso es una parte de la tradición chilena, ¿sí? Y eso es una cuestión que es particularmente difícil de enfrentar, y por eso yo creo que una reforma razonable tiene que ir avanzando en otros sentidos. Fernando, así como se critica a la gente que cree mucho en el mercado, que es un acto de fe en el mercado, porque al final que el mercado regule, etcétera, también no hay aquí un acto de fe en el Estado. Yo creo que no, yo creo que precisamente... O sea, el Estado es el que va a solucionar el asunto. No, yo creo que precisamente lo que hay en este libro es un intento de recuperar la idea de lo público de una manera que pueda incluso ser pensado como no vinculado al Estado. No, esto es lo que en el libro se llama el régimen de lo público. También, pero alguien ordena al final. Bueno, la ley, también. La ley. Ya, bueno, pero eso no es... Y son los funcionarios, y son... O sea, ya, bueno, pero claro, la ley... o sea, confiamos en la ley para el mercado también. Sí. O sea, cuando tenemos malas leyes para el mercado, tenemos colusión con los pollos, las farmacias, etcétera. Esas son malas leyes también. Justamente viene a eso la pregunta. El ser humano, lo que quiere normalmente es más poder. El ser humano quiere mucho poder. ¿Por qué el mercado muchas veces no funciona? ¿Por qué no las leyes no funcionan? Porque las leyes antipolución, las leyes antimonopolio no funcionan. Lo que quisieron competidores es tener todo el poder, no competir, sino quedar solo. Y el Estado, a lo mejor también, lo que quiere la clase política, los que administran el Estado, siempre es más poder. ¿Qué limita? A lo mejor ahí hay un paralelo entre el Estado y el mercado. Yo creo que ¿qué limita? La lógica es distinta. Porque ¿la lógica del poder? La lógica de la esfera privada o el mercado y lo público. Es que déjame... No, el sentido es el siguiente. Acuérdate, hace 1 o 2 años, creo que fue el año pasado, ¿no? El dueño de una cadena de supermercados dijo, yo pago a 150 días a mis proveedores, ¿y qué? ¿No? Y el ministro de Economía de la época dijo que no había ninguna razón para que ese supermercado pagara 150 días porque tenía acceso al crédito. Yo, si hubiera sido el empresario, le habría dicho, por supuesto que hay una razón, me conviene. Si voy al sistema bancario tengo que pagar intereses, pero si... La esfera privada es una esfera que se define porque cada uno puede usar todo el poder que tenga para perseguir sus propios intereses. La única limitación es la ley. Entonces, claro, si yo quiero contratar contigo, yo no puedo ponerte una pistola en la cabeza. El contrato va a ser nulo y yo me voy a la cárcel. Pero yo puedo manipular como pueda manipular, puedo usar mi poder fáctico. Puedo decirte, mire, si no le gusta, váyase a contratar con otro. Ahora, el hecho de que el otro sea mucho peor condiciones... ¿Me entiendes? Entonces, la lógica, el poder en la esfera privada está solo limitado por la ley, y en los límites que fija la ley, cada uno usa su poder para sus fines. ¿El poder público? El poder público es un poder que tiene una pretensión de que no se puede usar para interés privado. Espérame, eso no quiere decir que no se use para el interés privado, porque el mundo no es... Si todos aprendemos como a los 11 años, si tuvimos infancias felices, que el mundo no es un lugar justo. Ser un hombre público no transforma a los santos. Pero fíjate tú que cuando se pretende subir el impuesto a las bebidas con azúcar, los productores de bebida con azúcar reclaman. Fíjate lo que dicen. Dicen que prohibir que ese impuesto atenta contra la libertad del consumidor y que trata a los consumidores como niños, que el nanny state y todas esas cosas. Lo que no dicen es, no nos gusta este impuesto porque no queremos pagarlo. O sea, no pueden apelar a su interés particular, porque si apelan a su interés particular, quedan excluidos de la discusión pública. Entonces, por supuesto, es
esa idea de discusión pública suficientemente densa como para domesticar todos los poderes que existen en el espacio público, la respuesta es no. Por supuesto, siempre hay patologías. Pero no es lo mismo eso que un poder que en el espacio privado está enteramente legitimado. Mientras la ley nos lo prohíba, el empresario tiene todo el derecho a decir, mire, yo pago a 150 días, si a usted no le gusta, váyase. Claro, pero da para una discusión más larga, se nos está acabando el tiempo. Lo que pasa es que eso se puede hacer porque en Chile se concentró la economía, porque no hay competencia, porque Polman, que dijo eso, tiene un dominio casi absoluto. Bueno, el punto es... Entonces, la anomalía del mercado, a lo mejor... el punto es, si lo tiene, no hay problema en que lo use. Ese es el punto. Lo único que necesita es tenerlo. Si fácticamente lo tiene, lo usa. Se nos fue el tiempo. Este es un libro interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Este es un libro muy interesante y yo se lo recomiendo. Se llama Derechos Sociales y Educación, un nuevo paradigma de lo público. Si usted quiere saber qué es lo que se está pensando en la nueva mayoría, hacia dónde va la nueva mayoría, lea este libro de Fernando Atria. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, gracias.